además de esto que estoy poniendo sobre la mesa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy intenso, sobre todo en sus últimas mañaneras, dice que la única forma para distinguir a criminales es la democracia, punto. Ante las los planteamientos de Dalila Escobar, la corresponsal de Proceso, y es que se empieza nuevamente a mover esta narrativa de que el crimen organizado y que el narcotráfico meterá las manos en el proceso electoral del 2024. Por cierto, un tema que abordo más adelante en la conversación nocturna y sin censura con el periodista Ricardo Ravelo, con quien tuvimos un agarrón hace un rato porque sigue señalando, entre otras cosas, por ejemplo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene vínculos con el crimen organizado. Mi querida Laura. Otra de las narrativas que van a estar utilizando recurrentemente a partir de ahorita, querido Vicente, mira, están diciendo, por ejemplo, que ojalá y Acapulco fuera Badiraguato para que el presidente le metiera lana y que ayudara a la gente, ¿no? Están diciendo que el Chapito y el Miniric y toda esta runfia de sujetos delincuentes están confesando que ellos le metieron la mano y dinero a las campañas de 2006 y 2012. Son narrativas. Creo que eso también es importante que nosotros lo analicemos desde nuestra posición de audiencias. Cuando escuchamos esta clase de argumentos como el de la señorita o señora Dalila Escobar, que llega siempre en el plan de quererle meter el pie al presidente, a ver si se tropieza, a ver si por enésima ocasión logra el cometido de que el presidente se desdiga o se equivoque y dé una información rara o diferente, tratan todo el tiempo de querer vincular el crecimiento de un movimiento brutal como lo es Morena, el gran triunfo que tiene a nivel político, ganando elecciones, ganando escaños en las legislaturas locales, pues con la idea de que no lo podrían hacer, de no tener detrás un aparato, en este caso proveniente del narcotráfico, para poder consolidarse en tan poco tiempo. Y es que sí, creo que los descoloca bastante pensar que el PAN, existiendo desde 1939 como segunda fuerza política, llegó a consolidarse en una presidencia hasta el año 2000. O sea, tardó 70 años en poder colocar a un presidente, por ciento, bastante chafa, y luego a un usurpador, genocida y beodo, y se les acabó el encanto, se les bajó la espuma. Y entonces, claro que del lado del PAN no pueden pensar que este movimiento tenga una penetración tan importante entre la población. Y del lado del PRI, pues qué decirlo, que le fue regalada la ciudadanía como parte de las consecuencias de una revolución social tan importante como la de 1917 en México, y que tenían todavía este ardor revolucionario cuando se crean, bueno, los antecedentes del ahora Partido Revolucionario Institucional, y que nunca les fue difícil ganar elecciones, pues si eran el único partido que existía en la vida real, porque el PAN sabemos que se creó, pero nada más como una comparsa, nunca tuvo esta intención de convertirse realmente en una segunda fuerza, en una fuerza opositora, porque al final pues se plegaban siempre a los designios del PRI. Y entonces, bueno, al PRD, que se fundó en 1988, y a pesar de que empezó a tener triunfos también en la Ciudad de México, bueno, el entonces Distrito Federal, y en algunas entidades, en realidad nunca tuvo la potencia para convertirse en primera fuerza, digamos que con la contundencia que lo logró Morena en poquititos años. Entonces, claro que ellos están sacadísimos de onda, te digo, les pasó por encima el sexenio, el presidente, la cuarta transformación, la gente, y no entienden justo lo que dice el presidente. Esta no es una traslación de poder de manos como se hacía cuando el PRI gobernaba y que se simulaban todas las elecciones, eran libres, auténticas, periódicas, sí, pero eran una farsa, eran una fantasía. Sabemos que López Portillo contendió
contra sí mismo, es decir, así hubiera tenido el voto de su mamita, hubiera ganado. En este caso es bien importante y yo quiero decir aquí que la participación de la gente como movimiento es lo que le da la fuerza, no solamente política al partido, sino la fuerza moral al presidente y la fuerza y respaldo a quien hoy está siendo coordinadora de todos los esfuerzos, pues de dar a conocer todo lo que como Cuarta Transformación se ha logrado. Entonces, se les acaban los argumentos, por eso está Elena Chávez volviendo a publicar una segunda parte de su beldad, y estamos viendo y vamos a seguir viendo cómo se enredan ellos mismos contando historias de las que además después ellos tendrán que presentar pruebas, querido Vicente, porque hay que acordarnos que una máxima del derecho es que el que acusa tiene obligación de probar. Entonces, hoy llegan con estas manzanas envenenadas diciendo, es que el presidente seguramente los chapitos, no, yo creo que les hace falta una buena dosis de pueblo, les hace falta darse cuenta lo que en realidad representa para los mexicanos de a pie todo lo que en la Cuarta Transformación ha logrado cambiar como parámetro de gobernabilidad de nuestro país. Mira, nada más lo podemos ver como logros y avances de la Cuarta Transformación. A lo mejor hay gente que nunca ha viajado en avión, pero bueno, hay que pensar que necesitamos más puertos aéreos. En este caso tenemos el AIFA. Gente que viajaba en la península de Yucatán, en Oaxaca sobre todo, por tren y que de repente pues ya nada más se limitaron a los puros trenes de carga y hoy la gente tenemos la intención de, bueno, pues vámonos de vacaciones al Tren Maya. Gente que nunca había tenido un reconocimiento en su esfuerzo y que eran a lo mejor taxistas, vulcanizadores, trabajaban como personas de servicios sin un contrato y que nunca imaginaron tener una pensión que a lo mejor los muy fifís dirán que no es mucho, pero 6,000 pesos que a partir de enero van a recibir hace la diferencia entre comer y no comer. Y todas estas acciones, el darle la mano a los muchachos para que no tengan que optar entre seguir en la prepa o irse a un trabajo porque en su casa no alcanza el sustento, es una oportunidad de oro el tener un sistema de universidades que además esté buscando suplir las necesidades regionales, creando, formando universitarios que lleguen a dar ese impulso creativo, estudiantil. Vaya, todas estas cosas, querido Vicente, no tienen comparación. No, es un México antes de AMLO y un México después de AMLO. Y es perfectamente comprensible que estén desesperados y que estas sean otra vez sus narrativas. Los vamos a escuchar con aún más rabia y con aún más mentiras, pero siempre hay que tener como la idea de quién te lo dice, qué medio lo dice y quién financia al medio. Yo creo que cuando tenemos esas tres preguntas resueltas, podemos solitos dilucidar si es una fake, si es uno de estos bulos que se crean para confundir a la gente o es una mentira. Y yo creo que aquí la gente va a colaborar muchísimo y pueden darse cuenta que si es un medio en donde además la dueña es esposa del hermano de la señora Zavala, cuñado de Calderón, la narrativa no va a ser a favor de AMLO y la Cuarta Transformación.